Entonces, lo que acordamos es que les hablara de los desafíos éticos que constituyen la educación. Así quedó finalmente el título de esta conferencia. Y yo quiero empezar por decir algo que es central, que educar, antes que ninguna otra cosa, cuando uno teoriza sobre esto, es una acción, no es un mero movimiento natural. Y acá me sale el profesor de 40 años de ética, que es el inicio de la ética. Esta distinción ya la hacían los griegos. No es lo mismo actuar que el mero movimiento natural. Todos los vivientes tienen movimiento, nacen, crecen, mueren. Todos, las plantas, los animales, los humanos. Pero hay un solo viviente que actúa, que es el viviente que tiene logos. Les hablé en griego, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? O sea, el viviente que piensa y que habla, o sea, el hombre. Esto del viviente que tiene logos, ustedes lo conocen como el animal racional, que es una mala traducción. La buena traducción es el viviente con logos, porque logos no es solo razón, sino que es también palabra. Entonces yo quiero empezar por ahí, porque esto es lo que va a poner desde el vamos en una reflexión que hacemos sobre la educación, la cuestión ética, por una razón muy sencilla, porque si es acción el educar, si es acción, hay dos condiciones que se ponen en juego para que algo sea una acción. Una, que sabemos de alguna manera lo que hacemos. Lo sabemos. Y la otra, que en algún sentido podemos hacerlo o no hacerlo, o hacerlo de otra manera. Esto es propio de las acciones. Y por eso entra en juego el problema ético intrínsecamente en la educación, porque esa acción no es un movimiento natural. O sea, donde sabemos lo que hacemos y podríamos no hacerlo o hacerlo de otra manera. O sea, supone que somos agentes que pensamos, hablamos y somos libres. El acto de educar en este sentido es contingente, a diferencia de los movimientos naturales que decía ya el viejo Aristóteles. Siempre lo ponemos como viejo Aristóteles, en realidad esto lo dijo cuando era joven. A diferencia de los movimientos naturales que son necesarios. En cambio, la acción es contingente. Puede ser, no ser o ser de otra manera. En este sentido se pone en juego la libertad. Y por eso la educación, y sería mi primera afirmación fuerte, tiene como ámbito reflexivo propio lo que nosotros llamamos técnicamente la filosofía práctica o la filosofía de la acción. O sea, es parte de una reflexión sobre la acción, siendo dentro de la filosofía práctica la más importante, la ética justamente. Justamente desde estos lugares vale la pena preguntarse por cuál es la educación buena. Ustedes me dirán, profesor, ¿qué me está diciendo? Eso, porque puede que estas acciones sean buenas o malas, que es justamente la tensión propia de la ética, ¿entienden? O sea, que sean de alguna manera de acuerdo a una idea de bien o que se alejen de esta idea de bien. Ustedes se estarán preguntando, y con toda razón, y toda la historia del pensamiento hasta nuestros días se lo sigue preguntando, ¿qué entendemos por el bien? Pero de todas maneras, lo que es interesante es desde el vamos decir que la educación misma, por ser acción, nos exige
y acá vuelvo a citar, no crean que me voy a quedar en Aristóteles, pero lo vuelvo a citar porque la ética nicomaquea fue una fuente histórica muy importante de estas reflexiones. Nos exige que deliberemos y encontremos el justo medio. Cité textualmente recién a Aristóteles cuando define la virtud. Es fácil de decir esto, ¿eh? O sea, en otras palabras, que seamos virtuosos. O si quieren más claramente, prudentes. Esto es muy antiguo, ¿eh?, en nuestra memoria histórica. Pero yo desafío a que me digan si no sigue siendo actual. Cualquiera de nosotros sabe que no es lo mismo actuar sin haber pensado lo que hace y todo lo que viene detrás. ¿Se está siendo imprudentes o prudentes? Y la forma sencilla de entender esto, ¿qué es? ¿Cuándo somos prudentes? Cuando elegimos el justo medio. Ni tan tan, ni tan tan. Dicho en sencillo. Qué fácil se dice esto. Pero vale la pregunta que fue formulada mucho más claro, bastante después, por primera vez, con claridad, y que nos sigue presionando, por supuesto. Quiero decir, esta es una cosa que tiene que ver con un desafío que emerge de la misma idea de educación. Si la educación que estamos dando está en la línea del bien o no está en la línea del bien. Está bien, discutamos qué es el bien. Y de hecho toda la historia del pensamiento en nuestra memoria, desde los griegos hasta acá, venimos discutiendo esto. Pero no deja de ser importante tener presente esto. Yo al menos no se lo regalo a nadie. Quiero decir, creo que sigue siendo válido que, como sabemos lo que hacemos y podemos hacerlo, no hacerlo o hacerlo de otra manera, cuando educamos, que deliberemos y elijamos la mejor manera, o el bien, que tiene que ver con no pecar ni por exceso ni por defecto. Vuelvo a decir que fácil se dice todo esto. En concreto, en cada situación, etcétera, todos ustedes saben muy bien que no es sencillo. Pero vino una segunda cuestión muy clave, que es la pregunta por cuál es la educación justa. Y esto exige ya algo más. Tiene que ver con poner en juego, y esto fue logro, sin duda ninguna, en nuestra memoria histórica, de la gran revolución que produjo el mundo moderno en el pensamiento y en otras cosas, pero hablo del pensamiento por el momento, que es el tema de poner en juego principios propios de la justicia, que son básicamente, desde el siglo XVI formulados hasta nuestros días, libertad e igualdad. Nos llenamos la boca con estas palabras. O sea, son principios básicos de justicia, son la libertad y la igualdad. Más aún, es importante entender que la educación es una esfera particular de la justicia. Tiene sus propias normas, más allá de las normas generales de toda la vida social, que uno las puede englobar en los principios de libertad e igualdad. Pero hay principios específicos. Esto lo señaló muy bien un pensador, Thomas Bolzer, que decía: hay que estar atento a las trampas que hacen los que sienten que tienen el bien predominante. Y le llama bien predominante aquel que de alguna manera tiene un valor tal en una determinada situación social que permite transgredir las normas de cada esfera, las normas particulares de cada esfera de la vida social. Les pongo un ejemplo y me lo van a entender rapidísimo. El valor predominante, dice este autor, y creo que no nos cuesta mucho entenderlo, en este momento de la historia, es un libro nuevo nuevo, si les mencioné uno de hace 25 siglos, uno de hace 20 años es anoche, está claro.
es ¿cuál es ese valor predominante? El dinero. Entonces les pongo el ejemplo muy claro. Como tengo dinero, compro mi título. No sigo los principios básicos de esta esfera social de la justicia, que es la educación, donde hay reglas específicas. Quiero decir, ¿me entienden? O sea, es como que fuera un valor que, por ser predominante, puede imponerse y romper y transgredir las reglas de otros valores. Entonces creo que es muy importante defender no solo, cuando hablamos de justicia relacionada con la educación, no solo estos principios básicos de libertad e igualdad, sino de alguna manera los principios específicos, porque es una esfera específica de la vida social. No es lo mismo educarse que trabajar. No es que uno sea más que el otro, eso no tiene sentido discutirlo, sino que tienen reglas específicas de justicia. Pero sin embargo, esto no alcanza, porque simultáneamente con esto, que lleva a entender la educación desde el punto de vista de una acción buena y justa, y eso es todo un desafío ético, lograr que la acción de educar sea buena y justa. Pero al mismo tiempo la educación se ha ido configurando a lo largo de la historia como formas del mundo y no meramente, lo puse entre comillas en el texto porque son una expresión técnica de Hegel, ¿no? Y no meramente como formas de nuestro saber, de nuestra conciencia, o sea, como figuras históricas, sociohistóricas. Y acá, ponen el siguiente, acá entran en juego temas muy complejos. Cuando hablamos de la educación, ya no meramente con la intención de lo bueno y lo justo que podemos tener cada uno de nosotros o un determinado grupo, sino las formas sociales que va tomando la educación a lo largo del tiempo. Porque aquí aparece un tema diferente, aparecen otros personajes que nos van a plantear desafíos muy concretos. El poder. El poder, que es un campo de fuertes luchas por la hegemonía y donde juega sin duda aquello que llamó Foucault la microfísica del poder en las dinámicas institucionales de la escuela o del profesorado o de la misma universidad. Pero además también juega en las relaciones maestro-alumno y en las relaciones alumno-alumno. O sea, no es solo la macrofísica de las políticas públicas en sus diversos niveles de concreción. Creo que es muy interesante acostumbrarnos, y esto sí ha sido de los últimos años, a entender, cuando hablamos de la presencia del poder, no solo el nivel macro, sino también esta microfísica, así le llama Michel Foucault, esta microfísica del poder, que tiene que ver con dinámicas institucionales, con formas de relacionarnos, con montones de otras cosas. Esto va configurando maneras de ir entendiendo social e históricamente la educación, cómo juega el poder. Pero no es solo el poder. Si se trata de configuraciones sociales e históricas, juegan también, obviamente, las relaciones económicas. Y bueno, por supuesto, el tercer gran tema central en la configuración sociohistórica de la educación tiene que ver con cómo vamos entendiendo la información y el conocimiento. ¿Qué entendemos por saber? Cada uno de estos temas no es sencillo de responder, como está claro. Pero creo que hay una cosa importante decir desde el vamos,
que no nos quedemos adheridos a reducciones y jerarquías en la manera de organizar lo enseñable y lo aprendible, a determinados saberes, dejando de lado otros saberes que no tienen la misma jerarquía. Una cosa tradicional en educación es que dejamos con bastante facilidad de lado los saberes populares, los saberes corporales, los saberes estéticos, los saberes afectivos, como si no fueran saberes. No es lo mismo sacarse un 0 en matemática que un 0 en plástica. La cara de mamá y papá me lo van a decir, o yo mismo voy a decir, no es lo mismo. Además, siempre va a venir justificativo que nos excluye todavía más, vos no servís para el arte. Con lo cual nos aleja de algo tan central en la vida del hombre como puede ser crear, disfrutar, etc. Bueno, los pongo como ejemplo a esto, pero me parece importante decirlo. Entonces, con esta... Bueno, no, está bien, déjalo ahí. Con esta que yo llamaría densa mochila sobre el hombro, porque hice una alusión muy sintética, yo quisiera detenerme un rato en el acto mismo de educar, que es constitutivamente ético y político, y reflexionar sobre lo que doy en llamar la intención sapiencial del acto de educar. Sapiencial, distinguiendo en esto sabiduría, que incluye lo ético justamente. Cuando decimos, por ejemplo, este hombre es sabio, y estamos queriendo decir, es prudente, actúa bien, no, es justo. No es sabio en el sentido de que sabe mucho. Digo, hago estas aclaraciones porque a veces el lenguaje cotidiano nos confunde un poquito las cosas. Porque yo creo que es constitutivamente el acto de educar ético y político, y por eso pone en juego una intención sapiencial. Lo más profundo de la intención ético-sapiencial del acto de educar es precisamente que no es meramente un acto de dar o recibir sentidos, ni intención meramente como motivo para actuar, sino saben que es primariamente el acto de educar responsabilidad. Y acá me voy a detener un ratito. ¿Qué quiere decir responsabilidad? En buen español quiere decir capacidad de dar respuesta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en realidad ese es el sentido primero de la palabra responsabilidad. Yo tomo esto de otro filósofo contemporáneo pues murió hace 10 años, Emmanuel Levinas, que dice en última instancia, ¿qué quiere decir que somos responsables y de qué? Que podemos responder a la interpelación ética del otro en cuanto otro. Cito literalmente a Levinas. Es decir, en realidad es la interpelación ética del otro en cuanto a otro el que me hace responsable. O sea, yo sé que puedo responder porque alguien me llama. ¿Qué sentido tendría decir que tenemos responsabilidad si nadie me llama? Después viene el segundo sentido de la palabra responsabilidad, que es el que usamos más habitualmente, que es, me tocan la puerta, yo la escucho, porque puedo responder, y ahí viene una alternativa. O le abro la puerta y le digo, pasa, o se la cierro en las narices. ¿Me siguen? Digo, esto ¿saben por qué es muy importante? Porque fue uno de los temas más centrales y para mí clave en la educación, porque la educación empieza por sabernos interpelados éticamente por el rostro del otro, de los otros, y que yo también en tanto otro
maestro, docente, profesor, interpelo éticamente al otro. ¿Qué quiere decir interpelar éticamente? ¿Qué me está diciendo el rostro del otro en cuanto a otro? No el otro como mero semejante, no el otro como parte de la misma especie. Esas son reflexiones teóricas, sino el otro en tanto otro. Por eso Levinas intenta forzar la lengua y dice, es el rostro del otro el que me interpela. ¿Y qué me está diciendo? Cito literalmente: heme aquí, no me violentes. No me violentes. Ahí está la cosa ética, ¿entienden? Es una interpelación ética, no empieza diciéndome, conoceme. Después me va a decir, conoceme, enséñame, déjame que te diga quién soy. Pero antes de todo eso, simplemente por ser otro en cuanto a otro, me está diciendo, no me violentes. O sea, no me reduzcas a tu mismidad. Soy otro en cuanto otro. Y esta ha sido una de las experiencias más fuertes de Occidente, la tendencia a no atender la alteridad. La alteridad, no meramente la diferencia, porque la diferencia siempre es la diferencia de lo mismo. Yo, para poder decir vos sos diferente, tengo que poner un patrón de mismidad que me hace decir vos sos diferente. Pero esto es anterior a eso. Es simplemente el encuentro cara a cara. Somos los únicos que podemos, los humanos, tener este tipo de relación que tiene por definición el que no queda presa de ninguno de los términos. No se los dije bien difícil como lo dice Levinas. Se los digo. Es la relación que en la relación se absuelve de la relación. No hablé en chino ni en japonés. O sea, es una relación que podemos tener los humanos, que tiene de propio que en esa relación no quedan reducidos los términos al otro, sino que lo que podemos llamar en un lenguaje más simple el respeto, si quieren, pero no el respeto meramente porque soy bueno. Esto tiene que ver con temas políticos muy fuertes, Uno de ellos es la tolerancia. La tolerancia es un umbral mínimo de la convivencia social, pero mínimo, chiquitito. ¿Saben por qué? Mira, yo soy tan bueno que te tolero. Yo sé que vos sos diferente, pero yo te tolero, quédate tranquilo. Eso sí, agrego, aunque no se lo diga, te tolero mientras no te metas conmigo. En realidad, y el otro me dice, pero escúchame, no es meramente que me tolere, yo te quiero contar quién soy y por qué soy diferente, así. No, no me importa, haz lo que quieras, yo te tolero. Lo único que te pongo como límite es que no te metas conmigo. La tolerancia fue importante cuando se quiso romper con las tremendas guerras de religión en el siglo XVII inglés entre protestantes y católicos. Ahí nació la idea de tolerancia en el Estado moderno, pero es un umbral mínimo de la convivencia social. Lo que es importante es dar el paso siguiente, que es aprender los unos de los otros, que no es lo mismo, ¿entienden? Y además, el punto de partida no es que yo soy bueno y por eso te tolero, sino que vos sos otro y debo respetarte, que no es exactamente lo mismo. ¿Estaría claro? Y esto me parece que en educación es clave. Además, estimados colegas, tenemos el privilegio, los docentes, si me permiten decirlo así, de cotidianamente sabernos interpelados por el rostro de otros en cuanto otros. Está bien, simultáneamente tenemos el riesgo de reducirlos a la imagen que nos hacemos del otro, o sea, a nuestra mismidad. ¿Estaría claro? Esta idea, que para mí es central para hablar de la ética y la educación, tiene que ver básicamente con el tema de que educar empieza por ser siempre una respuesta a la interpelación
ética del otro en cuanto a otro, pero respuesta ética quiere decir empieza por no ser violencia. Y no estoy hablando de la violencia meramente, de la violencia física obvia, sino de la más sutil, ¿eh? Escúchame, pero yo tenía una imagen tuya que era, sí, pero... Ah, no te me vayas de ahí, porque vos sos esto que yo me imaginé. Ahí reduzco la alteridad a la mismidad, o sea, el contenido de mi saber. ¿Más o menos queda claro? Bien. Pero no termina aquí la historia. Hemos ido agregando cosas, como se han dado cuenta. Prudencia, autonomía del juicio moral, actuar por deber, perfecto. Estar abiertos a lo que acontece. Responsabilidad, en este sentido que acabo de explicar, pero, pasar por favor, profundizando en esto, hay algo todavía importantísimo, que es afirmar que el estar, meramente estar, precede al ser y al afán de ser alguien. Esto es de Rodolfo Kusch, un pensador argentino bastante ignorado, lamentablemente. Y con orgullo les cuento que la tesis de Daniel es sobre este pensador, pero no me fue fácil a mí que me aceptaran mis colegas en la facultad que alguien rindiera una tesis de licenciatura sobre Kusch. Por prejuicios, por montones de cosas. Eso nunca te lo conté, pero ahora te lo cuento en público. Pero orgulloso digo porque fue de las primeras. Ahora ya hay varias tesis, incluso tesis doctorales en marcha. Pero ¿por qué? Claro, es que nos habla de algo muy simple, que antes de pretender ser alguien, tenemos que saber que estamos, meramente estamos, y que la ilusión es pretender ser sin estar. Pero no es solo la ilusión. Si no saben qué pasa, que ha sido la estrategia de toda colonización. Usted quiere ser, usted quiere pensar bien, usted quiere, entonces deje de estar. ¿Se los traduzco? Deje de ser un salvaje, un bárbaro, un indio. Acá tiene el modelo. Este modelo. ¿Usted quiere ser alguien? Acá está, tómelo. Pero es que no importa, esto está por encima de todo. No tiene suelo que lo gravite. Ahí está la expresión, ¿no? Es decir, Kusch habla de la importancia de la gravitación del suelo que habitamos. La ilusión es creer que el pensamiento nos va ascendiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Ya Platón nos decía eso, ¿no es cierto? Hay que salir de la caverna y subir, 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 hasta encontrarse con el mundo de las ideas. O bien hay que dejar las apariencias y tomar lo esencial. O bien hay que saber que tenemos un instrumento en nuestra cabecita que nos permite, no para todo, pero las cosas más importantes, nos permite convertirlas en objetos. Es decir, en algo que nosotros le ponemos la ley. En realidad, son todas estrategias dominadoras. Y esto me parece, estimados colegas, que es uno de los temas claves. Y dicho de una manera muy simple, quizás uno de los desafíos éticos más difíciles. Saber estar. Y no pretender ser docente sin estar. Lo cual quiere decir no ilusionarnos con una imagen modélica que trasciende toda situación, como si fuera lo mismo. Bueno, todos sabemos que no es lo mismo, pero lamentamos que no sea lo mismo.
enseñar en un contexto que en otro contexto que en otro contexto. Y entonces, pero en la otra escuela yo estaba más cómodo, era más... Y acá no sé qué hacer. Perdón, lo digo también de nuevo con ejemplos muy simples y quizás tontos, pero lo que estoy queriendo insinuar simplemente es hasta dónde nos animamos a estar. Este mismo pensador dice en un momento, si sabemos estar, podemos crear el mundo de vuelta. El tema es que sepamos estar, y no es fácil. Esto está muy ligado a lo que hoy día hablamos mucho en el discurso, de la importancia de las localizaciones, de la importancia de la situacionalidad de la escuela, de la importancia de los contextos, que son esfuerzos por avanzar un poquito en toda esta línea, pero es más radical, ¿entienden? Porque, cito, el pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. Esto lo dice Rodolfo Kusch. Pesa, está gravitado por el suelo que habitamos. Entonces, acá hay un desafío central, porque en el acto de educar estamos siempre interpelados éticamente por el rostro del otro en cuanto a otro, pero siempre gravitados por el suelo que habitamos. Y esto tiene que ver con la sabiduría del acto de educar. Y por lo mismo, nos pone frente a los desafíos que constituyen, desafíos éticos que constituyen la educación. Si yo lo resumiera, diría responsabilidad y saber estar. ¿Desde dónde podemos resignificar la prudencia, la autonomía moral, el abrirnos a lo nuevo, etcétera? Pero que esto no deje nunca de estar. Y si esto está, sí animémonos a todo lo demás. Se podría decir que hay como desafíos éticos constitutivos. Para poder hablar de esto me gustaría insinuar primero que hay dos supuestos. Uno, entiendo ahora la pedagogía como una reflexión crítica sobre la educación, ¿entienden? O sea, un saber crítico cuando pensamos la educación, dicho de otra manera. Que obviamente lo hacemos en un campo problemático, complejo. O sea que en definitiva está en juego y es parte del sentido que tengan ustedes esta jornada y podamos conversar, etcétera, que podamos tomar conciencia que está en juego una manera de entender las cosas, hay en juego conocimiento, hay en juego... Pero el tema es que hoy día algo nos pasa con el conocimiento. Entonces, este es un supuesto importante decirlo en esta reflexión de las miradas. ¿Y por qué qué es lo que nos está pasando con el conocimiento? Bueno, muchas cosas, pero una cosa muy a la mano para entenderla es que obviamente estamos con un aumento exponencial de la información disponible, pero que corre el enorme riesgo de que caigamos en lo que yo llamé alguna vez el fetichismo de la información, transformada en mercancía, cosa que hoy día es un tema crítico importantísimo, porque nosotros educadores nos la tenemos que ver todos los días con el conocimiento de distintos tipos. Y ustedes saben muy bien que no es lo mismo estar informados que conocer. Yo creo que este es uno de los desafíos más importantes hoy día en este planeta. La tendencia a confundir conocimiento con información. Yo puedo estar muy informado y no conocer. Entonces, este es todo un desafío fuertísimo y que nos obliga, de alguna manera, a estar atentos críticamente a esto. Pero además,
aparte de este aumento exponencial de la información, hay un marcado riesgo de dispersión en el saber educativo, en la mirada educativa, que también está pasando a nivel más global con el conocimiento por esta especie de multiplicación de disciplinas, subdisciplinas, hiperdisciplinas, etc. Yo creo que el tema, de todas maneras, más de fondo, que lo que nos pasa con el conocimiento, por suerte lo hemos podido explicitar en estos últimos años, es que nos hemos ilusionado con que no está gravitado y está gravitado. Lo que expliqué hace un rato. O no nos hemos dado cuenta que antes de conocer estamos interpelados éticamente por el otro. Vuelvo a los dos temas que planteé ayer. En este sentido, creo que podemos plantear algunos itinerarios de esta mirada que creo que son significativos. A ver si es eso, sí. Un primer itinerario relacionado con el conocimiento y por lo mismo con cómo entendemos la educación es que nos animemos a pensar sin contar con un fundamento esencial o a priori. Creo que este es un signo del siglo XX y XXI. O sea, por decírselo, esto ya empezó como crisis profunda en la modernidad, pero se le dio una vueltita de tuerca. ¿Ustedes han oído hablar del Nombre de la Rosa? Ese libro maravilloso de Umberto Eco que después se hizo una película. Ese libro en realidad lo que hace es tratar de mostrar el paso del medioevo al mundo moderno. Que por otro lado es la especialidad académica de Umberto Eco, que es un lingüista que trabajó especialmente los conflictos enormes que hubo en torno al lenguaje en los siglos XIV y XV. Ese libro termina con unos versos en latín. Que la primera edición, dicho sea de paso, del libro El Nombre de la Rosa en castellano, no se lo tradujo. Yo nunca me sentí tan feliz de haber aprendido latín porque me llamaban montones de amigos para decirme cómo se traducen estos versos. Pero lo traigo a colación porque tiene que ver con lo que estoy diciendo. Se los digo, no se los voy a decir en latín, se los voy a decir en español. Termina así el libro. La rosa antiguamente estaba junto con su nombre. Nosotros, en cambio, nosotros los modernos, está diciendo, tenemos los nombres desnudos. O sea, no tenemos la cosa. Se nos esfumó la esencia. Tenemos que arreglarnos con los nombres. Nosotros, encima de tener los nombres desnudos, tenemos los sujetos defondados. Pero es la época que nos toca vivir, porque a partir de esto, ¿qué quiere decir que tenemos los sujetos defondados? Que tenemos que encontrar formas de subjetividad alternativas. Esta idea de que hay un solo modelo de subjetividad es la que se desfondó. Ahora, esto es todo fácil de decir, pero ¿cómo operamos con estas cosas? Y cómo las vivimos y las discutimos. ¿Saben cómo define Gilles Deleuze, otro pensador contemporáneo importante, qué es un problema filosófico? Y yo me animo a decirles que es un problema educativo. Es aquel que en las soluciones que vamos dando insiste y persiste. Vamos dando soluciones cuando está el problema, pero el problema insiste y persiste. Nos ayudaría mucho a entender esto cuando educamos, porque no quiere decir que no vayamos encontrando soluciones, no vayamos dando, no acudamos a lugares o a textos o a personas que nos puedan ayudar a encontrar soluciones, pero el problema insiste y persiste. ¿Por qué? Porque está la novedad, está el acontecer,
está la alteridad irreductible a una representación y está la gravitación del suelo que habitamos. Y estos son los desafíos éticos de fondo. Bueno, en este itinerario les decía que se bifurcaba. Por un lado está toda esta línea de la genealogía y de la deconstrucción y por el otro lado está la línea de la gravitación. Creo que eso es lo que les puse ahí, ¿no? Están, la senda bifurcada, genealogía y geocultura, le llama Rodolfo Kusch a esta idea de la gravitación. Geocultura, acuñó la palabra. O sea, el arraigo del pensamiento en el suelo que habitamos. Lo cual no quiere decir que no pretendamos trascender el suelo. Lo que quiere decir es que vamos a trascender siempre el suelo con el suelo encima. Que ha sido la ilusión, creer que porque salimos de la caverna ya nada nos va a atar. Ninguna apariencia, hemos superado todas las apariencias, ya toqué las ideas, ya está. Perdón, lo digo de una forma que me perdone Platón, a quien estimo muchísimo, por supuesto, porque creo que dio aportes importantísimos, pero esta idea de que el tema es salir de la caverna, claro, es la ilusión. O la otra ilusión que nos formuló el mundo moderno, dejemos el estado de naturaleza donde todos somos salvajes, el hombre, el lobo para el hombre, y entremos al orden social. Fenómeno. Pero seamos conscientes de lo que Rousseau nos advirtió, que habló sobre el contrato social, como ustedes saben. En el Emilio, ese trabajito que se suele leer en educación, porque se supone que es como un tratado pedagógico, dice en un momento, yo creo que es contradictorio pretender educar al hombre y educar al ciudadano. ¿Cómo, Rousseau? Y sí, porque si educo al hombre, lo tengo que dejar que pase, que huela el aroma de las flores, que vea el vuelo de los pajaritos, que disfrute, que goce. Pero si educo al ciudadano, tengo que convertirlo en súbdito. Es interesante, porque Rousseau no fue el primer contractualista, hubo otros anteriores, ¿entienden? El contrato social de Rousseau es casi un siglo después de la idea del Leviatán y del contrato social que planteó Hobbes y un poquito después John Locke. Es decir, es otra cosa. Pero me parece interesante tener presente estas cosas. Hay una tensión, ¿entienden? Que es el desafío ético, porque el problema insiste y persiste. Quizás tengamos que cambiar la manera de decirlo, pero en última instancia el problema nos insiste y persiste. Vamos dando soluciones y estamos queriendo educar al hombre y al ciudadano. Tenemos incluso materias curriculares ahora que hablan de esto. Pero no deja de ser un problema que insiste y persiste. Estaría más o menos claro lo que estoy insinuando como problema, ¿no? Bien, y lo de la intención de la crítica geocultural en el fondo es una crítica al etnocentrismo elitista del logos occidental. Acá se me fue todo cuidado, les dije con todas las letras las cosas. ¿Por qué es eso, entienden? Es decir, en última instancia, etnocentrismo quiere decir creer que lo mío es todo. O sea que esto es lo único y es el modelo de humanidad, el modelo de subjetividad, el modelo de pensar bien, el modelo de ser. Y por eso es interesante cuando uno se da cuenta esta tensión. Hay otro itinerario que se plantea en términos de tensión entre una actitud monológica y una actitud dialógica. Y esto también me parece un paso importantísimo en la discusión contemporánea. Está puesto ahí como la segunda, ¿no? Un supuesto monológico, yo pienso, yo debo, yo...
Bueno, buena parte del debate contemporáneo, sobre todo a partir de autores como Rawls y como Habermas sobre todo, es insistir en la posibilidad del diálogo emancipador, etc. Quiero decirles simplemente para señalarles temas que van generando preguntas. O sea, en ese primer tema, que tiene que ver con la deconstrucción y la geocultura, el desafío es si sabemos estar o si quedamos pegados a lo mismo, siempre igual a sí mismo, si nos abrimos a lo nuevo. Este es un desafío ético, ¿entienden? Y que como educadores lo tenemos por educar, no por ser quienes somos ni por estar donde estamos, sino simplemente porque elegimos educar. Y educar es acción, es experiencia y es responsabilidad. Y acá aparece el tema, de nuevo, de estar siempre interpelados por el rostro del otro en cuanto a otro. Ustedes me dirán, profesor, es un obsesivo usted con eso. Tienen razón, porque me parece que es la clave de todo acto educativo. Empezar por la ética. Empezar justamente la ética en este sentido, de la responsabilidad de no pretender reducir la alteridad a la mismidad. O sea, dejarnos interpelar éticamente por el otro en cuanto a otro.